La biblioteca de la señora Muir presenta... ¿Quién va? El alma de Luis Matacanes. ¿Y de dónde viene usted? ¿Del mundo? Yo no diría tanto, de Peñascosa, de la provincia de Albacete. Vengo porque el apocalipsis me ha pillado. ¿Tan pronto? No me diga. A mí es que me ha ahorrado enseguida. Sería que estaba flojo, falta de vitaminas o el mismo alcohol que me gusta una gotica. ¿Y usted quién es? Yo soy San Pedro. ¡Hombre, San Pedro! Pero bueno, tanto gusto, me alegro de conocerlo. No cruce todavía. Antes tiene que decirme cómo ha sido su tránsito a esta vida. Pues sí, señor. Yo se lo cuento todo. Yo estaba borracho cuando oí por mis adentros ¡el apocalipsis! ¡El apocalipsis! Y como ya no tenía un duro para seguir bebiendo, pues me dejé llevar. Y eso es todo. ¿Puedo pasar ahora? Antes tiene que decirme si ha sido bueno o no en la otra vida. Yo bueno, un alma bendita. Bebía por lo que beben todos los pobres. Ya sabe, pues por la injusticia, por la incomprensión, por la propia mujer de uno. Pero yo no he hecho daño a nadie. Entonces venga para acá y me cuenta con detalle lo del apocalipsis, que no lo tengo yo del todo claro. Cerco l'estate tutto l'anno. Hola y bienvenidos a todos los amigos de este rinconcito literario y mucho más que es la biblioteca de la señora Muir. Una semana más o un capítulo más, os doy la bienvenida y en esta ocasión quiero hablaros y vamos a charlar con una autora a la cual yo conocí de una manera pues así un poco catapum. Porque coincidimos las dos en la misma pequeña mesa de firma de libros en la pasada Feria del Libro de Torrelavega, aquí en Cantabria. Y todo fue como muy pim pam pum, pim pam pum. Por una serie de equívocos terminamos las dos compartiendo podríamos decir, una mesilla de té prácticamente. Y ahí estuvimos pues las dos firmando nuestras respectivas criaturas literarias. Ella es Rosa Navarro, a la que estoy encantada de dar la bienvenida aquí a la biblioteca de la señora Muir. ¿Qué tal, Rosa? Hola Patricia, muchísimas gracias. Yo sí que estoy encantada de estar aquí contigo, de verdad, es un placer. Pues muchísimas gracias por aceptar mi invitación. ¿Y por qué está aquí Rosa? Bueno, pues Rosa tiene un estupendo libro de relatos que a mí me ha encantado. Bueno, me falta por leer, me faltan los dos últimos, pero ya le tengo prácticamente ventilado, que es este Niña con monstruo dentro. Un volumen que yo recomiendo desde ya porque vais a encontrar unos relatos realmente alucinantes. Unos relatos en donde encontramos ficción, encontramos humor, socarrón, un humor socarrón con cierto toque negro y también surrealismo. Y ahora vamos a hablar de todo ello. Unos relatos en donde encontramos suicidas excéntricos, encontramos gaseoseros quijotescos, niñas peculiares, niñas con monstruo dentro, y algún que otro hombre pez, sí, como el que tenemos aquí en Cantabria, pero bueno, a la manera de Rosa Navarro. Todo esto y mucho más vais a encontrarlo en este volumen, en esta antología. Rosa, lo primero que quiero hacer es darte la enhorabuena porque me lo estoy pasando fenomenal con estas historias que nos propones aquí. Así que lo primero es eso, enhorabuena. Muchísimas gracias, hombre, de eso se trata, ¿no? Yo si la gente le arranco una sonrisa, pues bueno, ya me doy por satisfecha. ¿Ese era el objetivo cuando te pusiste manos a la obra para escribir esta tanda de relatos? Sobre todo buscar pues ese humor para divertir a la gente o, bueno, se ha dado la circunstancia de que es un compendio de estos relatos, así un poco escrito sin un objetivo claro. No, lo del humor es una tara que tengo de nacimiento, ¿no? Yo realmente cuando empecé en esto de escribir, pues fíjate, a mí me encantaba Carver y yo quería ser como Carver, ¿no? Y yo me ponía a escribir historias y al final pues
cuando me dejaba llevar, cuando ya encuentras tu propia voz, te das cuenta que no eres Carver, ¿no? Y que a mí lo que me pasa es que el humor me sale por donde menos lo esperas, ¿no? Porque sí que es verdad que llevas razón, que es un humor quizá un poco especialito, ¿no? Es un humor de los que muerden. Oh, pero a mí me encanta, ¿eh? Un humor de esos que dices, uff, y te relames un poquito por dentro. Bueno, yo antes hablaba del surruralismo, porque haces referencia a este término al inicio de tu libro. Y después de haberlo leído, o prácticamente, que ya lo estoy terminando, ahora lo entiendo mucho mejor, porque al principio no entendía muy bien el concepto. Y ahora sí, ¿qué es el surruralismo, Rosa? Pues el surrealismo es un término que acuñó José Luis Cuerda y tiene que ver con ese humor que vemos en películas como Amanece que no es poco, Así en el cielo como en la tierra, Total, ¿no? Y es un surrealismo humorístico, porque el surrealismo no tiene por qué ser humorístico, claro. Surrealismo humorístico y rural en el sentido de que no hay un protagonista único, es un protagonista coral. Y es una cosa que en un principio parece disparatada, pero que en el fondo conserva una gran coherencia interna. Es lo que parece que no puede pasar, pero que pasa, y cuando pasa le ves la coherencia y le ves el sentido. Es el surrealismo, ¿no? Y tiene esa esencia manchega. José Luis Cuerda era de Albacete, De Albacete. yo soy de un pueblo de Ciudad Real, un pueblo pequeñito, y es verdad que no todos los cuentos tienen ese halo surrealista, pero pues como mencionabas antes, por ejemplo, el del gaseosero, ¿no? Hay algunos que concretamente sí que tienen ese estilo. Ujú. Bueno, yo tengo aquí apuntados algunos títulos, digamos, que son de mis favoritos, ¿no? Pues tenemos el de Planteamiento, Nudo y Desenlace, donde encontramos a un suicida también extravagante, Tripas y Cuerpos, que es donde sale esta niña con monstruo dentro. Bueno, la historia de lo que se come, esa oveja que se llama Galatea, que recita versos de Pablo Neruda, de Garcilaso de la Vega. Bueno, tú eres profesora de literatura en la Universidad Autónoma de Madrid, así que Uh-huh. claro, ahora entiendo un poco mejor, ¿no? El lenguaje con el que te mueves. Ahora me van encajando todas las piezas después de haber leído este volumen tuyo. Y además hay algo que también me gusta mucho y que es de agradecer a los que nos gusta cierto tipo de literatura, y es que los finales, o cómo concluyes tus historias, a mí me encantan. Bueno, son finales que no tienen por qué ser felices, yo ya aviso, ¿no? Pero es un ingrediente que a mí me atrae enormemente. Háblanos un poco de cuáles son esas figuras, cuáles son esas influencias que tú tienes que han hecho que al final, bueno, pues tus criaturas, tus historias se puedan leer así, suenen así, se puedan vivir así. Para mí, las influencias es una pregunta dificilísima, porque precisamente por ser profesora de literatura es que he leído muchísimo y me gustan muchísimos autores, ¿no? Eh, Obviamente, por ser manchega y por mis raíces, el Quijote para mí es una obra divertidísima y que me parece una demostración de libertad absoluta para el escritor, para el narrador, para los personajes y bueno, algo de eso hay. Y bueno, me gusta mucho la escritora Lucía Berlin, que tiene una característica muy bonita, y es que a pesar de que escribe sobre historias normalmente crudas, violentas, sucias de alguna manera, tristes, crueles, siempre lo hace desde un punto de alegría muy curioso, ¿no? Ella es capaz de ver lo hermoso de un vertedero. Me gusta también mucho, si hablamos de cuentistas actuales, Hipólito G. Navarro. Me parece que sus cuentos, sus sucedáneos, pues son toda una declaración de intenciones y de principios, ¿no? Entonces, influencias, Mogollón. muchísimas, porque además antes de hacer filología, estudié filología alemana, simplemente porque me gustaban los escritores alemanes, ¿no? Y me puse con el alemán porque yo decía, yo tengo que leer en alemán. O sea que muchísimas, es una pregunta muy difícil. Me gusta mucho el humor igual que de José Luis Cuerda, de Ramón Gómez de la Serna, de Rafael Azcona.
Son escritores que me gustan muchísimo. Y de la otra generación del 27, que es la generación del humor, no solamente de aquellos que hicieron teatro, sino también los que practicaron el género breve e incluso el humor gráfico, ¿no? El humor gráfico, que ahí dieron una vuelta de tuerca al lenguaje en aquellos años y llegaron a un humor muy especial. Ujú. Bueno, pues eso, podemos decir que eres ecléctica, que coges de aquí y de allá y bueno, de todas tus vivencias y tus gustos y que has ido disfrutando a lo largo de los años, ¿no? También he leído que has participado en concursos, has escrito relatos, cuentos, novela corta, poesía. ¿Es el relato o el cuento con lo que más a gusto te encuentras a la hora de ponerte a escribir, de narrar una historia? Sin duda, sin duda. No solamente porque me parezca que estoy muy cómoda y que me guste como escritora, sino que como género literario me parece el género literario perfecto. O sea, me parece, además, que hay que tratarlo con un mimo, con un cuidado que a lo mejor la novela no requiere. Por ejemplo, una novela de 500 páginas tiene 3 capítulos malos o tiene 4 páginas malas y sigue siendo buena a pesar de que le sobre eso, ¿no? En un cuento no. En un cuento la precisión, el cerrar la historia, el principio, el desarrollo, el final tiene que estar ahí, ¿no? O sea, me parece el género literario perfecto. Y me encanta leer cuentos, o sea, es el género con el que más disfruto. Yo disfruto más leyendo libros y libros de cuentos que leyendo novelas o leyendo poesía. Ujú. A mí siempre me ha parecido, a ver, vamos a ponerlo todo en perspectiva, pero me ha parecido muy difícil siempre contar una historia, una buena historia en un relato corto. No quito mérito a escribir una novela o una novela súper larga, a ver, que se me entienda, pero esa capacidad de síntesis, esa capacidad de meter al lector en nada, en poquitas páginas, en una historia y que luego esa historia se te quede en la cabeza y porque a mí me ha pasado con tus cuentos. O sea, de esto que terminas de leer 2, 3 páginas que pueden ser y guay, te quedan ahí los personajes, las situaciones, además los paisajes que describes. Me atraen mucho porque tienen ese pozo un poco, no sé cómo denominarlo, pero sí un poco puñetero, que a mí me atrae. También supongo que sea el conectar en cuestión de gustos, ¿no? Pero creo que requiere de una gran capacidad de síntesis y también tener pues lo que hay que tener para escribir una buena historia en poco tiempo. Es como la persona que hace un cortometraje, ¿no? Si lo extrapolamos al ámbito cinematográfico. Bueno, pues contar una historia en 20 minutos, en 15 minutos, en 10 minutos y que cuando el público termina de verla se quede ¡guau! Menuda historia, me parece algo realmente, pues oye, digno de mención y que requiere de un gran talento. Y a mi entender, aquí en Niña con monstruo dentro, creo que lo consigues. Yo estoy disfrutando, ya te digo, enormemente. Muchas gracias. Sí, de hecho, a mí el género más difícil de la literatura, para mí, es el microrrelato. O sea, quien sea capaz de escribir un buen microrrelato, de verdad, bueno, me parece que se tiene el cielo, el infierno ganado donde se quiera ir, ¿no? Pero es verdad que decirlo más con lo menos, o sea, es una cosa complicadísima porque no te puede sobrar ni una letra ni una coma y tiene que transmitir una historia compleja, completa. Claro que normalmente en estos géneros más breves sí que es verdad que necesitan un lector también más activo, ¿no? Porque decir menos, o sea, decir con menos palabras mucho, requiere que el que lo lea, el que recibe la historia, complete quizá esos huecos, sobre todo en el caso del microrrelato, que se van quedando en el texto. Ajá, sí, ya te entiendo. Mira, no lo había reflexionado yo así nunca, lo de completar, ¿no? De estar como un poco predispuesto a, venga, es una especie como de juego. Yo te cuento esta historia y el resto lo vas poniendo tú, muy, muy interesante. Rosa, dentro de este libro, Niña con monstruo dentro, en donde, bueno, tenemos pues muchos e interesantes relatos, ¿hay algún personaje, hay alguna historia que a ti te haya calado más adentro o que sea de tus favoritos? Esos personajes que se quedan colgados de la capa del creador y luego parece que le acompañan. Bueno, pues se podría hablar de muchos, realmente bueno, de muchos, todas son tus criaturas, claro. Claro, pero fíjate, el que más me quitó el sueño fue un personaje real, que es Vicente Blanco, que es el ciclista
este que se fue al Tour de Francia en bicicleta y claro que no, ¡Buah! no pudo. Menuda historia. Oye, menuda película. Es que es una película Sí, sí, y sí. además que no está reconocido. Era como el primer español en irse al Tour, porque claro, bueno, en fin. Pues yo cuando conocí la historia de este señor, que ya digo, no es un personaje, es alguien real que existió. Yo me obsesioné con este hombre, ¿no? Yo quería saber cosas de Vicente Blanco y me dejó muchísimo, muchísimo tiempo hasta que escribí el cuento, o sea, hasta que no puse el punto final a la historia, estuve pensando en este señor y en su bacalao y en sus piernas tullidas y en su bicicleta durante muchísimo tiempo. Y luego, no lo sé, no sé, los personajes de Mañana será otro día, pues le tengo especial cariño, ¿no? Porque, bueno, están inspirados en mi infancia y en mi vida y bueno, el lugar donde procedo. Y también me gusta muchísimo Mi Suicida. Mi Suicida me queda muy bien, porque me dan ganas de darle un abrazo. Subirte al árbol con él. Como la monja. Y no digo nada más. El resto tenéis que leerlo en Niña con monstruo dentro. Rosa, para ir finalizando, yo te he conocido a través de este libro y como he explicado antes, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué proyectos tienes? ¿Estás trabajando en algún nuevo libro? ¿Continúas por la senda de los relatos? Cuéntanos un poquillo hasta donde puedas, por supuesto. Bueno, pues sí, hay una novela que va a tardar un poquito más en salir porque misteriosamente, teniendo en cuenta que estamos en España y el cuento no se lee en España, Cuesta, sí. El libro se ha vendido muy bien, la gente lo ha recibido muy bien, entonces estamos con la segunda edición. ¡Oh, qué bien! Y ya para un libro de cuentos es algo, vamos, inaudito. Entonces vamos a retrasar esto, pero sí hay una novela que está a punto de salir, pero también hay que decir que tampoco es una novela al uso, es una novela un poco, ya no por la temática, o sí que mantiene esa línea, por ejemplo, del surrealismo. También es una novela construida a base de piezas breves, de historias pequeñas, ¿no? Pero que forman todas un conjunto, ¿no? Y eso es lo próximo que saldrá. Oye, pues manténme informada, por favor. Estaremos muy, muy, muy pendientes. Tenemos que seguir en contacto, pues para ir hablando de lo que vaya saliendo, de tus nuevas criaturas. De momento, pues aquí yo insisto, me voy a poner un poco pesada, pero es que de verdad os vais a sorprender. Si no la conocéis, adentraros en el universo de Rosa Navarro con esta niña con monstruo dentro, porque os va a sorprender gratamente. Y para despedirnos vamos a dejar ahí lo mejor para el final, que bueno, para muestra un botón, como se suele decir, un pequeño audio relato, una de estas historias que nos cuenta aquí Rosa, pues la vais a escuchar, concretamente el relato de Hormigas y Hombres, que es uno de los más breves, pero para que os hagáis una idea de lo que vais a hallar en estas páginas. Pero antes, Rosa, quiero darte las gracias por haberme acompañado estos minutos aquí en la biblioteca de la señora Miur. Te deseo muchísimos éxitos y lo dicho, seguimos en contacto para esa próxima obra tuya, ¿de acuerdo? Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Patricia, ha sido un placer, un abrazo. ¿Y esto lo saben en Madrid? Hombre, claro. Lo primero que hice después de matarla fue ir a la comisaría y decirle al comisario: señor comisario, yo he matado a mi mujer porque era muy mala. ¿Y qué dijo el comisario? Hombre, ¿y qué quiere usted que diga? Un comisario siempre es un comisario, ¿no? Pues hombre, que tampoco hay que llegar a estos extremos y que las cosas hay que tomarlas con calma. Pero... ¿Y no lo detuvo? No me detuvo. Es un caso sencillo. Lo entendió muy bien. ¿Se ha confesado usted de esto? No, pero a mí la comisaría no me ha dicho nada de confesarme, ¿eh? Pues se lo digo yo, alma de cántaro. Pero ¿cómo puede usted andar por ahí tan tranquilo con un pecado tan gordo en la conciencia? Pero no ve que si se muere va a las calderas de Pedro Botero de cabeza. Ah, pues mire, sí, tiene usted razón.
Pero yo no había caído en eso. No se preocupe, ahora mismo voy yo a confesarme. Estás escuchando la biblioteca de la señora Muir. Una larga caravana de hormigas fraile desfila con paso rítmico por la encimera de la cocina. Como si fueran un ejército de costaleros, cargan sobre sus cabezas migas de pan y virutas de comida. Al final de la procesión, una porteadora coja intenta seguir el ritmo de sus compañeras, aunque cada vez se va quedando más descolgada de la comitiva. Pero no se rinde. Ella se siente como Hefesto, por eso transporta la miga más grande y pesada. Se ha quedado muy atrás y ahora ve cómo el culo de la última de sus camaradas se introduce por el agujero de la pared. Calcula cuánto tardará ella en llegar allí y descargar la miga, por fin, en casa. No hay tanta distancia, puede conseguirlo. Justo cuando se impulsa con todas sus fuerzas para abordar el último tramo, un eclipse total la paraliza. El eclipse lo ha provocado la mujer triste que quiere ser como Florence Lawrence. Sujeta una copa de vino tinto con la mano derecha a la altura de la mejilla. Mira a la hormiga con un gesto de falsa compasión y acto seguido le da un capirotazo tan acertado que estampa a la pobre Hefesto contra la pared. La miga de pan se le queda pegada en la uña del dedo índice. Se la limpia en el vestido sin prestar atención a su víctima y, a continuación, busca el veneno para hormigas en el armario de la cocina. La mujer triste que quiere morir como Florence Lawrence se dirige ahora al cuarto de baño, con la copa de vino en una mano y el veneno para hormigas en la otra. Deja los manjares en el lavabo, abre el grifo de la bañera y comienza a desnudarse, ajena a que, en ese preciso momento, el vecino de enfrente la observa desde su casa, a través de la ventana. El hombre, un herrero poseído por el espíritu de Ted Bundy, la mira con deseo mientras se rasca impaciente la prótesis de su pierna derecha. Cuando la mujer se sumerge en la bañera, Bundy carga un yunque pequeño y picudo y se dirige a la casa de su vecina. Se mueve con dificultad por el jardín. El peso del yunque le hace arrastrar torpemente la prótesis y va dejando detrás de sí un surco de flores destrozadas. Pero no se da por vencido y consigue llegar a la ventana del baño sin ser visto. Apoya el yunque en el alféizar, se quita la prótesis, la deja en el suelo junto a una maceta de tulipanes amarillos y se cuela sigilosamente por la ventana. Una vez dentro, vuelve a coger el yunque, lo alza sobre su cabeza y, saltando a la pata coja, se aproxima a Florence, que ya ha bebido lo suficiente como para no enterarse de nada, y juguetea con los pies bajo el chorro del grifo, mientras sostiene, ahora con la mano izquierda, su copa, cargada de vino y veneno para hormigas. Con lo que no cuenta el hombre es que justo entonces el narrador no puede evitar pensar en la hormiga y se marcha a la cocina para comprobar si sigue allí y en qué condiciones. Encuentra a Hefesto recuperándose del capirotazo, agitando una por una las patitas que le quedan. Se incorpora, pero está aturdida y desorientada y no sabe cómo llegar al agujero de la pared. No le queda más remedio que seguir la estela de luz que viene del cuarto de baño. El narrador la acompaña con la mirada y siente un poco de lástima porque sabe que se arrastra en la dirección equivocada. Cuando llegan al baño, Ted Bundy sigue petrificado como un pompeyano, aunque con una sola pierna, en una postura casi heroica, con los brazos en alto, sujetando el yunque y a punto de asestar un golpe épico a su vecina triste y borracha. Sin embargo, el tiempo que ha pasado el narrador fuera, dejando a Ted paralizado, ha hecho que su emoción asesina se convierta en desesperación y agotamiento. Por si fuera poco, el agua de la bañera ha comenzado a desbordarse y tiene su único pie empapado. El narrador y la hormiga observan la escena confundidos, pero antes de que el agua le llegue al cuello, antes incluso de que le roce los tobillos, el narrador toma cartas en el asunto y le da un toque de atención al escritor que, consciente de que la trama se le ha ido de los dedos, recurre a la solución más absurda: cerrar el grifo. Con un movimiento brusco e improvisado, teclea demasiado rápido, sin tenerlo claro, y en lugar de cortar el agua, hace aparecer en el cuarto de baño a un animal mitad águila y mitad león que no sabe muy bien qué narices pinta en ese circo. Ted Bundy, espantado por la aparición de semejante bicho, sufre un infarto y cae al suelo un segundo antes que su yunque, que le aterriza en la cabeza con un golpe digno del mazo del mejor forjador.
Para entonces la mujer ya se ha ahogado en la bañera y el contenido de la copa ha caído sobre la hormiga, que muere borracha y envenenada, igual que la verdadera Florence Lawrence. Su cadáver es rápidamente devorado por el grifo que, ya que está ahí, también quiere participar. El narrador, atónito, pone cara de no entender nada, se encoge de hombros y mira hacia arriba, sin saber muy bien qué decir. El escritor observa el estropicio que ha fraguado él solito y les pide disculpas, aunque no tiene muy claro cómo solucionar la peripecia. Así que manda al grifo a su casa, borra los últimos párrafos y vuelve al eclipse, producido esta vez por una mujer loca que quiere morir como el Papa Adriano IV, atragantándose con una mosca. Abnegado y desmoralizado, el narrador suspira y piensa en lo bonita que podría haber sido su existencia si al otro lado, dándole a la tecla, tuviera a un Borges o un Cervantes, y no a un imbécil redomado que no sabe hacer la O con un canuto. De hormigas y hombres, incluido la antología Niña con monstruo dentro, de Rosa Navarro.